nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se ha recibido solamente un documento, que es un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín 17.006-01 que actualmente tenemos en tabla. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre otros temas, diputada Marcela Riquelme, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Había quedado pendiente de la sesión de ayer unos oficios que no pudimos solicitar porque no había quórum. Y era un tema realmente importante y yo lamento que no hayan estado los demás parlamentarios presentes. Se trata de los agricultores que parte de ellos me acompañan aquí a mis espaldas, que expusieron el día de ayer, presidente, usted estaba, y ellos representan a más de 300 personas, que no solo se refieren a la región de O'Higgins, también han trabajado con la empresa que han denunciado, que también está en el Maule y también se está trasladando a Los Ríos. Son más de 300 agricultores de carozos, especialmente de cerezas y ciruelas, o principalmente, y ellos hicieron una denuncia por estafa en el Ministerio Público en Rancagua en contra de la empresa Olivar Export S.p.A. En paralelo, fíjense que hay una empresa china que se llama Shanghai Yuhuja Fruits, que se querelló por apropiación indebida en contra de esta misma empresa. Mire lo curioso. Esta empresa china dice que ellos no cumplieron el contrato, que se habían comprometido a entregarle 15 contenedores por un pago de $828.000 y que solo le entregaron uno. El punto es que los agricultores sí entregaron las cerezas y las ciruelas. ¿Cómo entonces se entregó solo un contenedor? Bueno, hay 11 empresas chinas que también fueron estafadas por esta empresa Olivar Export, que sobrevendió el stock. Por lo tanto, en el fondo le vendió a 12 empresas la producción que tenía para una. Esto motivó tanto la querella por estafa contra de Olivar Export como la denuncia que también hizo la empresa china que les mencioné. Las deudas con estos agricultores, que son pequeños y medianos, van de 3 millones a 150 millones de pesos. Y el representante de esta empresa, don Felipe Onofre Miranda Sepúlveda, además participa en otras 7 empresas, y aquí les levanto la alerta respecto de sus regiones. Superfruta S.p.A., que también pidió la reorganización, donde alegan pérdidas por más de 14 millones de dólares, y curiosamente retiró sus acciones de la empresa agrícola Tres Naciones, donde tiene sociedad con su hermana y con su cuñado, un señor neozelandés, y conformaron una nueva sociedad que se llama Casaya Limited. Yo les advierto esta situación, porque esto no solo pone en riesgo, como ya se ha visto, el patrimonio de estos agricultores que aún no pierden la esperanza de recuperar su único capital, son pequeños y medianos agricultores, sino que además esto pone en riesgo nuestro patrimonio, nuestra imagen como país. Estamos frente a la producción de cereza, es el tercer producto no minero que exportamos. China es el primer destino de la fruta chilena y estamos poniendo en riesgo la seriedad de nuestra exportación con esta estafa eventualmente para 11 o 12 empresas. Aquí me llamó la atención la existencia del Consejo Nacional del Comercio Exterior. Y yo quisiera pedir, que es lo que me había comprometido para el día de hoy, presidente, a pedir un oficio al Consejo Nacional del Comercio Exterior respecto de las acciones o de las exportaciones realizadas por esta empresa, Olivar Export. Lo mismo respecto al conocimiento que pueda tener de estos hechos el SAC, el Servicio de Impuestos Internos, puesto que muchos de estos agricultores pagaron su IVA,
la empresa recuperó el IVA de lo que pagaron los agricultores, sin embargo, ellos no vieron el pago de sus acreencias. Lo mismo respecto del Servicio Nacional de Aduanas, si tiene conocimiento de estas acciones, al Ministerio de Economía, puesto que todas estas son empresas creadas en un día a través de la página de Internet. Al Ministerio de Agricultura ya le habíamos pedido información, el ministro se había comprometido a entregarnos la información. Y respecto de esto, también anunciar que vamos a preparar un proyecto de ley junto al diputado Rackbeck y la diputada Nullado respecto de la regulación de estos proyectos. Pero solicito esos oficios, presidente, para que tomen conocimiento de estos hechos, y a INDAP, puesto que muchos de estos agricultores tienen deudas con INDAP, necesitan apoyo de INDAP, han perdido todo su capital invertido en este negocio. Desde el año pasado no les han pagado, antepasado no les han pagado un peso. La exportación se realizó, se estafaron tanto a los chinos como a los chilenos, y en esto necesitamos que nuestras instituciones actúen y fiscalicen. No es posible exportar esta cantidad de fruta y esta cantidad de millones de dólares sin que nadie fiscalice la veracidad de estos hechos. Muchas gracias, presidente. ¿Habría acuerdo para...? Sí, diputada Nullado tiene la palabra. Adelante. Me sumo a lo que ha planteado la diputada Riquelme, porque tuvimos la oportunidad ayer de escuchar a aquellos productores comprometidos con el desarrollo rural, campesino, pero que sin embargo hoy día se ven con las manos atadas, muchos están perdiendo sus campos, nos señalaron. Hay situaciones también de deudas con el banco, no se especifica si es Banco Estado o otros tipos de bancos privados, y donde los que tienen contraído deuda con INDAP también es importante revisar aquellos, porque ellos no tienen hoy día los recursos para poder pagar. Y en este caso los créditos que ellos solicitaron, porque a ellos no le han pagado, o sea, porque esta empresa ha abusado con el trabajo, el sudor que le ha tocado llevar cada una de las familias, y sin embargo hoy día nos encontramos en esta situación. Y como bien señala la diputada, es la imagen que queda con respecto a la responsabilidad que tienen las autoridades del agro, y también la responsabilidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos y que tienen la banca privada, porque es llegar fácilmente, decir hoy día empezamos con los remates porque ustedes no están pagando su crédito. Así que por lo tanto yo quisiera solicitar que también, diputada, se pueda extender en este caso al Banco Estado, si hay algunos que están en esa situación, al Ministerio de Agricultura, como usted lo señalaba, al Servicio de Impuestos Internos, y también a los otros servicios que ya se señalaron. Así que creemos que es importante, y tal vez se podría abordar, si el señor ministro de Agricultura así lo define, en una sesión especial, que independiente de los oficios que nos interesa que prontamente se lleven a cabo, pero nos interesa también el poder analizarlo con mayor profundidad y con las voces de cada uno de ellos, representantes de la pequeña agricultura familiar campesina, y escuchar a los medianos, y por qué no también escuchar a aquellas empresas chinas que están afectadas. Gracias, diputada Nullado. El diputado René Alinco, sobre el punto, también me ha solicitado la palabra. Gracias. No, yo en primera instancia comparto plenamente la solicitud de la diputada Riquelme por su intermedio, pero para mí me salta no duda, sino un detalle. A ver, la caridad debe y tiene que empezar por casa, alguna vez en la vida. Por lo tanto, yo separaría, estoy hablando políticamente, no legalmente, separaría las cosas, y yo haría los oficios correspondientes a través de esta comisión para ver cómo se ayuda y se le recupera producto de esta estafa, pero a las empresas y trabajadores chilenos. Que me perdonen los chinos, pero los chinos tienen sus formas, hay tratados internacionales, hay tribunales internacionales donde el imperio chino pesa, y esa será la forma que ellos buscarán para que... Porque si no vamos a mezclar intereses de nuestros compatriotas con intereses de una potencia, y ya esto, siendo desde ya se va a transformar en un conflicto internacional. ¿Y nosotros por qué? Nosotros como Estado, como chilenos, como Estado, digamos, y como Comisión de Agricultura,
de la Cámara de Diputados de Chile, no tenemos por qué estar defendiendo intereses de una potencia que todos conocemos quiénes son los chinos. O sea, si fuese así también, entonces cuando pasan algunas situaciones irregulares, cuando han sucedido situaciones irregulares de empresas, no solamente chinas, pero de otros países y también chinas, acá en Chile, que no respetan el Código del Trabajo y las condiciones de los trabajadores, ahí nomás. Yo en definitiva apoyo, pero que toquemos solamente la petición de solución y buscar solución, porque eso es lo que nos corresponde, de los empresarios chilenos, que a la vez afecta sin lugar a duda a trabajadores chilenos. Eso. Sí, gracias, diputado Linco. Entiendo que la petición de la diputada Marcela Riquelme va en el sentido de favorecer a nuestros productores. Y el ejemplo que señaló de los empresarios chinos es como un condimento adicional, por así decirlo, respecto de la irresponsabilidad que existiría por parte de ellos, porque claramente también nuestro prestigio exportador se pone en duda cuando ocurren este tipo de situaciones. Por lo tanto, entiendo que va pensando justamente en nuestros productores que también se pudiesen ver afectados el día de mañana, porque ese mercado eventualmente se pudiese cerrar cuando vemos ese tipo de responsabilidad. Pero no pensando en que vamos a intervenir para favorecer en este caso a los inversores orientales. ¿Así es, diputada? Sí. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Sobre otros temas queda ofrecida la palabra. Bueno, la orden del día tiene por objeto continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Boletín número 17.006-01. Asisten, y le damos la bienvenida, al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, el director nacional subrogante y jefe de la Subdirección de Gestión Técnica del Servicio Agrícola y Ganadero, don Rodrigo Sotomayor, don Rodrigo, el jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelo y Aguas, don Mario Gallardo, ¿sí?, que está por ahí atrás, el jefe de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Agricultura, don Jorge Maluenda, y la asesora legislativa, señora Catalina Núñez. También está presente don Pablo Contrucci, del Ministerio de Vivienda. No sé si omití a alguien más, pero entiendo yo que están todas las personas ya mencionadas. Señor secretario. Gracias, presidente. Un poco para recordar en qué está la tramitación de este proyecto, debemos recordar que el artículo primero, que consta de varios numerales, el número 1 de ellos quedó pendiente su tramitación, dado que faltaban al final algunos acuerdos sobre su redacción. Y la última sesión que tuvimos el año 2024, vimos el numeral 2, el proyecto reemplaza el artículo 55 por el que propone que se encuentra en el comparado, y alcanzamos a ver una indicación que presentaron varios diputados para reemplazar el inciso primero de este artículo 55, la cual fue aprobada, y eso es lo último que vimos. El inciso primero del artículo 55 ya se encuentra aprobado. No sé si les recuerdo la redacción con que quedó. Sí, para... La redacción de este inciso primero quedó: en los predios emplazados fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, estará prohibido ejecutar cualquiera de las obras indicadas en el artículo 134 de esta ley, así como subdividir, lotear y o edificar, con la excepción que en el mismo inmueble se podrán edificar aquellas construcciones con fines de explotación agrícola, ganadera o forestal del mismo, incluidas las viviendas del propietario, sus ascendientes o descendientes y sus trabajadores, y la apertura de los caminos necesarios para su acceso. La indicación parlamentaria fue aprobada con 8 votos a favor, 8 votos a favor, exacto, 3 en contra y 2 abstenciones. Eso es. Ya. Así que debemos continuar a partir del inciso segundo de ese artículo 55. Sí, ministro, sí, adelante, tiene la palabra. Perdón, Ahí, sí, está se bien. escucha.
Yo quisiera pedir 3 minutos muy breves para uno desear feliz año a todos las y los parlamentarios y a todos los equipos. Segundo, respecto, un minuto de referirme a lo que denunció la diputada Riquelme, ¿no? Tuvimos una reunión con parte de los actores defraudados, con la senadora Sepúlveda en San Fernando. Tempranamente nos comunicamos con Víctor Catán, presidente de Fede Fruta, quien, después de investigar con los actores, corroboró que esta persona eventualmente es un delincuente, que había estafado a su propio padre, entre otros temas que aparecen allí, y también recomendamos que exploraran, ¿no?, los actores otras alternativas de comercialización. Pero bueno, varios estaban... el banco, entre comillas, de préstamo que INDAP tiene limitaciones, o sea, tiene por ley, ¿no? Lo que puede hacer en muchos casos es reprogramar de largo plazo endeudamiento, pero con listados, con títulos. Nos comprometemos en lo personal, además, a hacer gestión ante el Banco Estado y, por cierto, reiterar la conversación con INDAP. Bueno, y entrando en la materia del proyecto, que es cuanto puedo informar, en la materia del proyecto, decir que el ánimo del Ejecutivo, como acá se va a expresar, es bastante valorativo de indicaciones de parlamentarios de oposición, y a su vez, en algunos aspectos vamos a fortalecer y defender lo que hemos propuesto, particularmente el rol esencial que cumple en esto, en la acumulación histórica, además, y el know-how, el SAC. Pero bueno, era eso, honrando lo que dijimos, que está el mejor ánimo de buscar acuerdos y mejorar este proyecto y sacarlo adelante. Gracias, señor ministro. El secretario viene a continuación para continuar. Continuamos con la votación correspondiente. Pasaríamos al inciso segundo del artículo 55. Exactamente, presidente. El inciso segundo del artículo 55 propuesto en el proyecto de ley señala lo siguiente. Excepcionalmente, cumpliendo con la autorización e informes previos que se señalan en este artículo, en los predios emplazados fuera de los límites urbanos se admitirá. Y comienza una serie de enumeración de actividades que están numeradas con distintas letras. De todas maneras, sobre este encabezado del inciso segundo hay una indicación que podríamos comenzar a examinar. Quizás. Correcto, sí. Esta indicación, presentada por la diputada doña Gloria Navellán, propone suprimir la frase e informes previos que se señalan en este artículo. Por lo tanto, debemos tomarlo como una votación separada, presidente, para efectos de cómo lo votamos. Es decir, votamos el contenido de ese encabezado sin esa frase. Sí, página 3 del comparado. La página 3 del comparado. No, es que ella la presentó aparte, después de una vez realizado el comparado. Entonces, el encabezado del inciso segundo señala lo siguiente. Excepcionalmente, cumpliendo con la autorización e informes previos que se señalan en este artículo, en los predios emplazados fuera de los límites urbanos se admitirá. Y luego comienza la enumeración de actividades que se permiten en ese sentido. La indicación presentada por la diputada Navellán propone suprimir la frase e informes previos que se señalan en este artículo. Diputada Navellán tiene la palabra para explicar y defender su indicación. No, presidente, no tengo nada que explicar, yo creo que está clarito como el agua. Hay agua y agua. Hay agua gris. No, esa es agua transparente de vertiente de la cordillera de Australia. Hay aguas negras y aguas grises. Entonces se elimina la palabra informes previos.
Lo que se Claro. elimina es informes previos. Claro, Informes previos. la indica- E informes previos. lo que se propone es suprimir informes previos que se señalan en este artículo. Yo justamente iba a hacer la mención de que sería conveniente solo suprimir, de acuerdo a lo que decía la Comisión, obviamente, informes previos, porque si no nos quedaría, la autorización no estaría referida a ningún artículo. Informes previos. Exactamente, Las tres palabras. exacto. Sí. E informes previos. Sí, ministro, tiene una palabra sobre la indicación. Pero el amor es con la verdad por delante siempre, ¿no? Como el presidente, recordemos, por cero la Corte Suprema fue clarísimo de que hay leyes sobre otras leyes, etcétera, y que no podemos estar sobre regulaciones que tienen que ver con temas ambientales, temas de planificación territorial, lo mismo respecto a lugares sagrados de pueblos originarios, entre otros. Y esto que es una base de la institucionalidad, que es la obligación de coordinación entre los distintos actores, agentes políticos y agencias públicas y demás, y leyes, obliga a que no hay que inventar informes banales, pero informes que son esenciales a las materias. Entonces, tener esta mención general a informes previos es claramente inconstitucional. Es que el Ejecutivo pueda... Sí. Gracias, presidente. El artículo actual tiene dos informes, básicamente. Una autorización de la Seremía Agrícola, de Agricultura, y tiene una estructura donde hay un informe del MIMBU, que dice relación con no generar núcleos urbanos al margen de la planificación, que es una misión que tiene el MIMBU por ley, y un informe del Servicio Agrícola y Ganadero para proyectos sin subdivisión, en cuyo caso es vinculante, y un informe para proyectos con subdivisión, en cuyo caso es ilustrativo y no vinculante. Esos son los informes que están hoy día en la norma. Son los mismos informes que están hoy día en la propuesta del Ejecutivo que reordenó el artículo. La eliminación de los informes que ahí están, del MIMBU y del SAC, a nuestro juicio deja, primero, afecta un tema de admisibilidad, porque estamos hablando de facultades que están entregadas por ley a servicios públicos, y en segundo lugar, porque son esenciales dentro de la calificación de aquellas condiciones que posibilitan admitir o no admitir una excepción. Entonces, desde ese punto de vista, el Ejecutivo claramente tiene reparos a la indicación formulada. Diputada Navellán, ella solicita la palabra. Pensé que era más claro, pero veo que aquí hay que explicar con pera y manzana. Y pensaba que la gente, presidente, entendía con más facilidad, pero parece que no. La verdad es que básicamente porque es redundante la frase, no es por otro motivo. Porque claramente para que esto sea, para que se pueda hacer, se requieren los mismos informes previos que acaba de mencionar el caballero. 4. Nadie está diciendo que no se hagan los informes previos. Lo que yo estoy diciendo es que estamos aburridos de leyes que son redundantes y que ponen lo que no es necesario poner. Porque claramente estos informes son parte de la legislación exigida hoy y va a seguir siendo parte de la legislación exigida. Pero no es necesario acá ponerlo porque además suena a cortapisa. Y como yo soy una persona que desconfía bastante, sobre todo de los proyectos que vienen del gobierno relacionados con agricultura, a pesar de que estimo mucho al ministro,
Me preocupa lo que pueda significar que esto aparezca acá más adelante, porque no es necesaria la frase e informes previos. Los informes previos siempre se van a solicitar, siempre, porque si no, no se podría parcelar, no se podría hacer ni la excepción ni la norma, ninguna de las dos cosas sin informe previo. Tiene que haber el informe del MIMBU, todos los informes que mencionó tienen que estar, pero ¿es necesario nombrarlos acá? Me suena, por un lado, redundante y por otro lado, me prende las alarmas. Gracias, presidente. ¿Habría que votar la indicación? Sí, don Benjamín Moreno, diputado. Adelante, tiene la palabra. Sí, lo primero, una salvedad respecto a lo que dijo el ministro Valenzuela por su intermedio. Hasta lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado, pero que saque la palabra informes previos no significa que va a dejar de cumplir otras leyes, o sea, no tiene que ver una cosa con lo otro. Pero en la página 8, si no me equivoco, dice que la Seremi del MIMBU considera informe previo favorable a que se refiere el inciso anterior únicamente se ha comprobado que las subdivisiones y una serie de características. Entonces creo que el sacar la frase de informes previos en la página 3 puede, sospecho, generar una incongruencia con lo que sale en la página 8. Si no es así, si me puede corregir el Ejecutivo. Sí, Presidente. adelante, señor Maluenda. Tiene razón el diputado. En el fondo creemos que el mantener la frase en el encabezado, que además dice, leo literal, e informes previos que se señalan en este artículo. No estamos hablando de otros informes, estamos hablando de aquellos que se señalan en este artículo y que después son reiteradamente aludidos, como señaló el diputado recién. Entonces nos parece que es más consistente mantener la redacción también por la observación que nos ha hecho el diputado de armonía y consistencia. Señora Catalina. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos y a todas. Solamente muy cortito para complementar a propósito de la consulta que hace el diputado Moreno. Efectivamente, y complementando lo que se señaló por parte del Ejecutivo, si bien la aprehensión de la diputada Noyán puede ser abordable o no en términos de redacción, es cierto también que en el derecho público y administrativo existen habilitaciones legales. Si bien el SAC tiene habilitaciones por su ley orgánica constitucional, que una ley orgánica, es cierto también que en esta ley se habilita específicamente para estos casos que son los literales que siguen del inciso segundo. Por ello es necesario que se haga esta referencia porque justamente correríamos el riesgo de que quedase sin efecto los informes que por lo demás se refieren a las condiciones y calidades técnicas del suelo agrícola. ¿Y quién más que el SAC o la Seremía podrían pronunciarse en aquellos términos? Diputado Coloma, yo solicito la palabra. Sí, presidente. No, mejor no, presidente. ¿No? Llevamos a votación. Diputado Lincoln, ¿tiene la palabra previamente? Ya. Ya que no habló él, lo habla usted. Muy bien. No, yo comparto lo que decía la asesora. Perdón, ¿cuánto es la asesora? Porque ya tenemos algunas experiencias, tiene que quedar estipulado y escrito. Ya no es como la antigua que la palabra era ley, ahora lo que manda son los documentos escritos. Y esto ratifica porque aquí hay un principio que yo trato de aplicar acá en este proyecto, que es nuestra primera función es proteger las tierras productivas de nuestro país, etcétera, etcétera, por la independencia alimentaria, etcétera. Entonces, porque no nos olvidemos que la industria de las viviendas y la gente que está en pro de las parcelaciones, la industria inmobiliaria, es poderosa.
Es poderosa económica y políticamente, porque en Chile hace mucho rato que el dinero está influyendo en las decisiones políticas. Por lo tanto, yo comparto, señor presidente, de que se mantenga así. En este caso, lo que abunda no daña. Simple. Ya. Muchas gracias. Presidente, yo voy a partir por una cosa formal. Yo creo que muchas veces lo que abunda sí daña. Enreda, complejiza, esa cosa, esa frase como media cliché que tenemos todos de decir, no, si lo que abunda no daña, es lo que después genera decenas de problemas. Ahora, creo que para efectos prácticos de esta votación, la discusión no hay que tenerla en esta norma, sino que hay que tenerla en los incisos que vienen más adelante, donde se detallen cuáles son los informes previos a los que se refiere. Porque aquí lo que está ahí aquí se cumple la frase lo que no abunda no daña y sí daña. Porque aquí decimos, excepcionalmente cumpliendo con la autorización de informes previos que se señalan en este artículo, y después inmediatamente empezamos a decir, corresponde el informe previo. Entonces, de repente, ¿para qué enredarse diciendo cosas que igual salen después? Porque hablamos de informes previos después y establece qué tipo de informe requiere el SAC, qué tipo de informe requiere el MIMBU, qué tipo, cómo se van a medir los núcleos urbanos, cómo... esa yo creo que es la parte de la indicación que hay que discutir, más que esta. A mí, honestamente, no me va ni me viene, pero creo que este tipo de frases, como para contra asegurarnos que hay una excepción, y está redactada después. Entonces, es obvio que al aparecer aquí autorización de informes previos y después al hablar expresamente durante varios incisos cómo es cada tipo de informe, es que se empieza a enredar. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y aquí creo que interpretar en esta ocasión a la diputada Navellán, es que cuando uno le deja la palabra como informes previos, uno dice, ya nos van a meter más papeleo. Ese es el temor que está instalado. Entonces, la idea es cómo poder ir dándole un marco a esto, aquí en este caso dice que se piden después, está bien, en este caso está acotado, pero aquí existe un temor a que se termine vía el papeleo burocrático, guión administrativo, imposibilitando cualquier tipo de loteo a futuro. Al menos ese es mi temor en este caso. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, y como en este caso, tal como dice el diputado Coloma, coincidimos, sin ir más lejos, en la página 6 nos encontramos con que el proyecto habla, por ejemplo, de que el interesado deberá obtener la autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura de forma previa a la obtención Tucutú-Tacatá. Entonces, ¿me entiende, presidente, por qué motivo yo desconfío? Porque si bien todos estos informes hoy día son necesarios, siempre el gobierno en las indicaciones y en los proyectos está tratando de meter el tema, tal como dice el diputado Coloma, de que al final no se pueden hacer parcelaciones porque es tan difícil que va a ser imposible. Y esa no es la idea de este proyecto. La idea de este proyecto es regular para generar menos daño del que se genera hoy día, regular para que efectivamente todo lo que es agrícola no se lotee, regular, pero no prohibir. Y cuando yo empiezo a poner problemas a la regulación que habíamos concordado que íbamos a tratar de hacer por todos los efectos negativos que podían tener las parcelaciones, me voy encontrando cada 2 páginas con algo que me lo dificulta y me lo hace casi imposible. Por eso, presidente, yo desconfío. Y desconfío cuando meten una frase como la que están poniendo, que no tiene ningún sentido que esté, porque después efectivamente se especifican cuáles son los permisos necesarios. Por lo tanto, ¿para qué lo ponen antes? ¿Para que quede establecido que cualquier cosa después va a poder ser? No, pues. No, presidente. Yo insisto en mi indicación. Yo creo que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, pero vamos a precisar un asunto, el que plantea el diputado Coloma. La verdad es que podría sacarse ciertamente la frase de los informes previos.
pareciera ser que mantener la frase de los informes previos que se señalan en este artículo otorga más seguridad que inseguridad, porque son los que se otorgan en este artículo. Segundo, si se mantienen los informes que están señalados en la disposición, como ha señalado la diputada Navellán, debiera ser suficiente. El tema de mantener también esto en el encabezado como condición es por un tema de la seguridad, que es seguridad jurídica también. El día de mañana, cuando se analiza la legalidad de un procedimiento, un Ceremi que autoriza y no cumple el trámite de los informes previos, va a estar en un problema de nulidad que va a afectar al particular, a todo el mundo. Entonces, decir que deba cumplir con requisitos legales, como son los informes, también tiene una finalidad en ese sentido, pero tampoco tenemos una posición en la medida en que mantengamos los informes como están en el articulado posterior. No hay una posición límite sobre el particular. Si lo elimináramos todos, por cierto, tendríamos un problema de marca mayor, digamos. Don Rodrigo Sotomayor, adelante. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas. Desde la cosa práctica, este articulado hoy día opera en todas las direcciones regionales y seremías, con una forma que coloquialmente se le explica a la persona que esta es una carpeta que administra el Ceremi de Agricultura, donde está la admisibilidad, se abre, y los informes a los que se hace alusión, que son vinculantes. En el lado izquierdo está el informe del SAC y en el lado derecho está el informe del Servio. Sin esos dos informes la carpeta no avanza, y si hay algún informe negativo, derechamente esto no puede avanzar. Es bueno que aparezca en la norma, precisamente porque valida una práctica que hoy día ya está operando y que, perdón lo coloquial, explica por sí solo a el interesado cuál es la necesidad. Los informes favorables en esto son fundamentales. Los que corresponden al SAC hacen alusión al mandato legal que le corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero para asegurar, uno, que ese terreno, ese territorio donde se va a realizar esta actividad cumple con los requisitos que para cada territorio se han establecido. Gracias. Muchas gracias. Señor secretario, tomemos la votación. Entonces, comenzamos la votación de del encabezado del inciso segundo, con la excepción de la parte que la diputada Navellán ha propuesto suprimir. Por lo tanto, quienes aprueben ahora, aprueban el inciso segundo sin esa parte, que será sometida a una nueva votación. Esto igual que en la sala, cuando se someten a votación un artículo, con la sola excepción de aquello cuya votación separada ha sido solicitada. ¿Les parece? Oye, entonces, si votamos a favor, es sin la frase. Para luego votar la frase y ver si se incluye o no se incluye. A ver. No, pues se vota lo que está acá primero. A ver. No. Se vota este texto primero, después se vota la... No, pues, claro. Es que tenemos un tema que si aparece como indicación rechazada, la sala no incluye que lo hagamos así, igual que la sala. A ver, el secretario me indica acá que ha tenido instrucciones desde la Secretaría de la Cámara respecto de las votaciones. Exacto, para hacerlo de la misma manera que en la sala, que cuando se solicita cualquier votación que suprime una parte, en la sala siempre toma como una votación separada, y por lo tanto se pide la votación separada de esa frase. ¿Eso les parece? ¿Se entiende? Exactamente, sí. Se vota el artículo, o en este caso el encabezado del inciso segundo, con la sola excepción de la frase, y luego se vota. El que vota a favor vota por suprimir la frase, y el que vota en contra por mantener lo que hay. O sea, el que vota a favor vota por que se mantenga eso, y luego vota si además se mantiene la frase o se rechaza. Son dos votaciones. Exacto, ¿se entiende? ¿Ya? Hagamos lo difícil que lo podemos hacer fácil. A ver, para que quede claro, tiene consecuencias en la tramitación en la sala después. El que vota a favor, ¿qué está votando? El que vota a favor vota que se mantenga todo el encabezado sin esta parte que vamos a votar en una segunda votación.
Ya, y el que vota en contra, Es que no quieren nada del encabezado. No, pues, o sea, en Es esto todo lo todos- contrario. Todos debieran votar a favor. a ver, para que quede claro, si se vota a favor, ¿cómo queda el texto? Definitivamente. Si se vota a favor, quedaría excepcionalmente cumpliendo con la autorización que se señala en este artículo, los predios emplazados fuera del límite urbano se admitirá. Ya. Pero nos quedaría pendiente una segunda votación para saber si queda la parte del informe previo o no. Pero si se aprueba, si cae de cajón, que cae de cajón si lo votamos de la primera manera, no queda la frase, ¿para qué hacer dos votaciones? Ya, está bien. Votemos solo la indicación entonces para que no haya complicaciones en Sí, que tiene una serie de complicaciones en la sala, jurídicas, pero bueno. Es que, a ver, es que yo no quiero que después en la sala tengamos complicaciones jurídicas, que el secretario diga que la comisión no cumplió la normativa que se ha establecido, porque finalmente parece que todos estamos haciendo mal el trabajo, a pesar de que cueste aquí explicarlo cómo va a proceder. La idea es que porque- procedamos como realmente corresponde. Entonces, a ver, los que votan a favor, ¿qué texto están votando? Están votando que provisoriamente quede el encabezado sin esa frase para luego en una segunda votación ver si se mantiene la frase o se rechaza. Los que quieran que quede el encabezado sin la frase deben votar a favor al comienzo y en la segunda votación en contra. Ok, ya. Ya. Se vota, o sea, primero se vota el texto tal cual está y después se vota la indicación de la diputada Navella en este caso. No, presidente, vamos a hacer dos votaciones de parte separada. Ya. El encabezado sin considerar la frase y luego ver, es como una votación separada, igual como la hacen en la sala. ¿Qué es eso? Ya. Ya. Ok. El encabezado no es el segundo. Ya. Diputado Alinco, Yo quiero que la cosa quede como está acá. a favor entonces. A favor. No, bueno. A favor y después Y después tiene que volver Claro, a votar que a quede favor. con que el- quede igual. A ver, Así para es. aclarar, A favor entonces. para aclarar, A ver, para los que quieran que tiene quede la palabra el tal- secretario, por favor, pongan atención. A ver. los que quieran que quede tal como viene propuesto en el proyecto del gobierno deben votar las dos veces a favor. Ah, perfecto, ya. Ya, eso porque eso es más fácil. Ya. Pero no es lo que dijo antes. Pero estoy votando. Estamos que eso votando no ya, es pues. lo que Estamos dijo el votando, estamos secretario. votando. Es que para que sabe pues, Se está votando el artículo sin la frase. Exacto. No, el artículo sin la frase. Y la segunda votación es la votación separada de la De la frase. frase. Si tú quieres- Eso es. perdón, si alguien quiere que el artículo quede sin la frase, como propone la diputada Navellán, Vota tiene que votar a favor. del artículo y en contra la votación separada de la frase. Correcto. Si alguien quiere que el artículo quede tal, Tal cual. como lo propone el Ejecutivo, Las dos veces a favor. a favor del artículo Y a favor, exactamente. la Ya. votación separada de la Eso es. frase. Así que Y si alguien quiere que O se entendió otra cosa. ya o se entendió otra cosa. Ya. O se A ver, entendió otra cosa, diputado. Ya, pero ¿está clara la explicación? A ver, la explicación es la siguiente. Para los que deseen que el artículo quede tal cual está en la columna donde dice proyecto de ley, el último inciso, votan las dos veces a favor. Punto. Y la propuesta del Ejecutivo. Eso es. Si quieren que establezca la frase sí, sacando informes previos, votan a favor y después en contra. ¿Estamos claros? Eso es. ¿Sí? De todas maneras, Ya. vamos- Ya. de todas maneras vamos a empatar. Ya, dale, No necesariamente. ya. Continúe con la votación. Entonces, Diputado Alinco. Bugueño, Diputado Alinco, Ahí, a votado favor. a favor. Vota a favor dos veces. Perfecto. Diputado Bugueño. Diputado Bugueño. Don Félix Budegueño. Don Félix Bugueño, su votación. A favor. Diputado Coloma. Presidente, yo votaré a favor y quiero explicar una cosa. El problema es que si votamos en contra las enteras, quedamos sin excepciones para poder lotear. Así es. Ese es el problema. O sea, si alguien rechaza Esto. esta norma,
y la ley actual establece... no, perdón, es que no está, no está en la ley, no está en la ley actual. La ley, el inciso primero del artículo 55 ya fue modificado. Y las excepciones que se establecía, el mecanismo para poder establecer las excepciones en el artículo 55 estaba en el inciso primero. Por lo tanto, si rechazamos esto, quedamos sin la posibilidad de las excepciones que vienen hacia adelante. Así es. Independiente de los informes previos. Por eso yo voto a favor. Así es. Gracias, diputado. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Labra. Gracias, diputada. Diputada Marzán. Gracias. Diputado Moreno. Gracias, diputado. Diputada Ana Bellán. A favor. Muchas gracias. Diputada Nullado. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputada Veloso. Diputada Valls. A favor. Gracias. Presidente. A favor. 11 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. Queda aprobada entonces sin la frase. Y ahora vamos a votar la frase para ver si permanece en el proyecto. Aprobado entonces la propuesta así como está por el Ejecutivo. Y ahora entonces votamos la frase de informes previos. Los que quieren que permanezca en el texto votan a favor, los que quieren que se vaya del texto voten en contra. Eso es todo. Diputado Linco. Vota a favor. Gracias. Diputado Buqueño. Don Félix. Don Félix. A favor. Diputado Coloma. Presidente, yo voy a argumentar, yo votaré a favor de los informes previos, en el entendido de que lo que hay que hacer es modificar precisamente después los informes que se piden. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Jürgensen. A favor. Diputada Labra. Diputada Marzán. Gracias. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. En contra, 100%. Diputada Nullado. Gracias. Diputado Rosas. A favor. Diputada Veloso. Diputada Valls. A favor. Presidente. Voto a favor especialmente porque cuando se revise el texto, la gente va a saber que hay informes previos que tiene que revisar si existen más adelante o no. De otra manera, a veces las autorizaciones no saben bien dónde están. Así que voto a favor. Gracias, presidente. Entonces, con 11 votos a favor y 2 en contra, queda también aprobado el encabezado en el inciso segundo. Se aprueba la indicación entonces tal como lo propone el Ejecutivo. Ahora vamos a examinar entonces letra por letra porque tiene Así indicaciones es. que recaen sobre cada una de ellas. La letra A señala subdividir o lotear para complementar alguna actividad industrial existente con viviendas. Sobre esta letra A hay una indicación de los diputados Coloma y la diputada Valls para suprimir entre la frase actividad industrial y la frase con vivienda la palabra existente. Lo mismo que el anterior, es una separada de la palabra existente. A ver, en el comparado aparece letra mayúscula, se entiende que es letra minúscula, ¿no es cierto? Igual que en... Sí, así viene la indicación. Bien, ya, para efecto de que se refiera a la mismo tipo de A, que no haya después diferencia. Los diputados Coloma y Valls, ¿tienen algo que señalar respecto de su indicación? Sí, solo explicar por qué proponemos esto, es porque eliminar esta palabra existente porque creemos que limita el desarrollo industrial y produce un sinsentido porque la actividad industrial anterior es reconocida y amparada y la nueva no. Y muchas pymes o pequeñas empresas o actividades económicas parten su actividad en el mundo rural y creemos que hay una discriminación con las que están antes y las que quieren surgir o partir. No es muy, el Ejecutivo respecto muy a complejo. ¿Cuál es el alcance de la palabra existente? Yo creo que ahí está la clave respecto al tema. Señor Malvenda, ¿sí? Sí. A ver, la frase dice subdividir o lotear para complementar. Hay un objetivo, es complementar una actividad industrial. En la medida que existe una actividad industrial, ciertamente puede ser complementada. Si no existe la actividad industrial, no puede ser complementada, es una redundancia. Desde ese punto de vista,
no nos oponemos a eliminar el existente, en el entendido que no pueden haber viviendas que complementen una actividad industrial si esa actividad no existe previamente. El punto es que no pueden haber viviendas para actividades industriales que no existen y que no van a existir o que eventualmente pudieran no existir. Entonces, si la pyme o la industria importante, grande, va a existir, es la industria lo que tiene que estar primero, no las viviendas para las personas que trabajan en la industria. Es un tema casi lógico. A ver, para resumir lo que usted ha señalado, ¿usted estarían de acuerdo eventualmente con la indicación? Es el entendido de que es... Con micrófono, por favor, para que quede grabado lo que está diciendo. Gracias por el interés. Efectivamente, no tendríamos reparo en la medida que podamos entender de que la actividad industrial necesariamente debe ser previo a la vivienda de los trabajadores de la industria, pues si no hay industria, mal pueden haber viviendas para los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo entonces? Presidente. Sí, que el Ejecutivo pueda explicar el tema de vivienda, digamos, porque el representante de vivienda. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que puede estar confundiéndose con la autorización de las actividades industriales, que vienen después en la letra G. Esto es solamente para subdividir para actividades complementarias a industria existentes que pueden estar aprobadas en la letra G. Por lo tanto, no hay contradicción en eso. Diputada Navellán y Nullado en el mismo orden, a pesar de que hay bastante consenso respecto al tema, entonces no encuentro yo que... O sea, consenso en el Ejecutivo ahora, pues, presidente, pero yo no tengo ningún consenso con el Ejecutivo en esto. Entonces no interprete o no pretende interpretar lo que yo quiero decir, presidente. Mire, acá empezamos con las limitaciones. Empezamos con la pasada de la poruña, como quien dice. El inciso, la letra A dice claramente, subdividir o lotear para complementar alguna actividad industrial, voy a eliminar la palabra existente, que es la que queremos eliminar, con vivienda. Y yo le pregunto al señor Maluenda, si yo tengo un predio de 2 hectáreas y quiero subdividir 5.000 metros porque ahí quiero poner un gallinero en el cual voy a producir gallinas de manera industrial, o sea, huevos, perdón. O quiero, por ejemplo, no tengo idea, lo que sea. ¿Por qué usted me va a prohibir subdividirlo si el terreno es mío? Entonces, yo concuerdo 100% con la indicación de la diputada Baize y del diputado Coloma, porque aquí está el primer ejemplo de cómo ustedes pretenden que acá no se pueda emprender desde el campo, que se limite la actividad a cierto tipo de actividades, pero el que quiere ir un poquito más allá, emprender un poquito más allá, no puede empezar, porque tiene que tenerlo hecho antes de. Eso es lo que usted está diciendo. Tiene que tener primero la industria y después puede ampliarse, después puede subdividir. No, pues. ¿Y qué pasa si yo resulta que jubilé con una jubilación paupérrima y quiero emprender en algo para poder vivir de ese algo y es algo industrial? ¿Qué pasa? No voy a poder empezar, porque usted no me está dejando subdividir. No, pues. A ver, ¿quién va Gracias, presidente. Responde, esperemos que... sobre el punto, ¿sí? Presidente, lo primero que hay que, creo que aclarar, es que no se puede complementar algo que no existe. Eso es lo primero. Por lo tanto, es lo que está diciendo el señor Maluenda por su intermedio. Lo segundo es que está poniendo limitaciones claramente, pues es una regulación del loteo. La regulación, por definición, es una limitante. Si no, no regulemos. Es blanco o negro. No es de opinión, es dato. Lo otro, que yo creo que acá la duda es qué califica como actividad industrial, más allá de eso. Porque yo entiendo el punto que hace el señor Maluenda acá por su intermedio, presidente, de la prevención de que esto no se transforme en la pillería de decir voy a complementar algo a futuro que nunca ejecuto. Por lo tanto, para que esta no sea la salida para vulnerar toda la ley. Porque si no, votemos en contra de toda la ley.
No, pero es que si tú estás haciendo una ley que regula, te tienes que preocupar que dentro de su articulado no venga un bolsillo de payaso que te permita saltarte toda la ley, po. Y que para eso votemos el papel y listo. Si vamos a tener un artículo que te permite subdividir a mansalva todas las veces que quieras para complementar una hipotética actividad industrial en el futuro que nunca realizas, lo que estás haciendo es que estás dejando sin efecto la ley completa. Entonces la pregunta es otra. ¿Qué se entiende por actividad industrial? Porque lógicamente que para complementar tú tienes que tener algo que exista. Si no estarías abriendo el camino, sí, pero si no estarías abriendo el camino a que la ley no sirva de nada y a que estemos perdiendo el tiempo. Esa es la pregunta, más allá de que te prohíban. Si quieres poner gallinero para vender los huevos industriales y todo lo que quieras, eso si califica como actividad industrial lo puedes hacer, no te lo están coartando. Pero ese es el punto que ojalá nos pudieran explicar, qué vamos a entender por actividad industrial para que quede en la historia de la ley. Sí, está bien. Adelante, el Ejecutivo. Gracias, presidente. Este artículo, el sentido que tiene, no es el existente o no existente, se puede eliminar la palabra existente y bien, porque la autorización de la actividad industrial viene después, es una de las excepciones que contemplan las letras que vienen más adelante. La letra G es la manera en que se aprueba una actividad industrial. La actividad industrial está definida en la ley actualmente, por lo tanto no deberíamos discutir eso porque ya está definido y qué es industria, qué se asimila a industria, eso está establecido en otros artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, eliminar la existente no tiene efecto aquí y nosotros estaríamos de acuerdo en eliminarlo. El efecto es que solamente precisa que las viviendas tienen que ser complementarias a algo. Y ese otro algo es alguna de las otras letras que están. Ya. La diputada Nullado había solicitado la palabra sobre este tema. Ok. Ya. ¿Lo sometemos a votación en la indicación? Sí. Una votación separada de la palabra existente. Sí. Cada vez que se pida suprimir algo, vamos a tener que hacerlo. Ok. Votamos entonces primero la letra A. Sí, la palabra existente. Y luego se vota a favor o en contra de la palabra existente. Ok. Sí, exactamente. Diputado Alinco. A favor. Gracias. Diputado Coloma. Yo voy a votar a favor, pero me gustaría preguntarle al Ejecutivo para la siguiente votación por qué lo eliminaron del artículo de la norma legal actual. Porque actualmente dice que se puede complementar algunas actividades industriales con vivienda. No, el existente es un agregado al proyecto y saber por qué, nada más que eso. No creo que sea equivocado, no. A favor, gracias, presidente. Diputado Jürgensen. A favor. Gracias. Diputada Labra. A favor. Gracias. Diputada Marzán. Gracias. Diputado Moreno. A favor. Gracias. Diputada Navellán. Diputada Nullado. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputada Veloso. Diputada Bay. Gracias, presidente. A favor. 12 votos a favor por unanimidad. Aprobado entonces. Aprobado por unanimidad entonces, ahora, letra A sin la exclusión. Entonces ahora votamos por la palabra existente. Los que están a favor permiten que se mantenga en el proyecto, los que están en contra están por eliminarla del proyecto. ¿Por qué la agregaron? Esa es una pregunta. Antes de la votación. Perdón, ¿sí? Sí. Sí, fue un énfasis en el tema de complementar, queda más claro si ponemos existente. Ahora, no ponemos existente, mantenemos el tema que solamente puede ser complementado. O sea, es un énfasis. Ya, entonces los que voten a favor, voten por eliminar la palabra. No, porque se mantenga. Estamos votando a favor o en contra de la palabra existente. ¿Ya? A favor es que se mantenga en el proyecto. En contra es que desaparezca el proyecto. ¿Ya? Muy bien. Diputado Alinco. A favor. Gracias. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Labra. En contra. Diputada Marzán. Diputado Moreno. En contra. Diputada Navellán. Obviamente en contra. Diputada Nullado. Obviamente a favor.
Diputado Rosas. Diputada Veloso. Diputada Valls. Presidente. En contra. 5 votos a favor y 7 en contra, ninguna abstención, que también entonces rechazada la palabra existente y se... Por 5 votos a 5 se aprueba la indicación presentada por los diputados Coloma y Baiza. Claro, solo para eliminar la palabra existente. Corresponde ahora continuar. Hay varias letras que están sin indicaciones. Les voy a sugerir que las votemos al final como un conjunto, ya que no han sido objeto de indicaciones. No, yo quiero que votemos en orden, secretario, discúlpeme, pero ¿Cómo? quizá yo prefiero que vayamos votando en orden. A ver, pida la palabra, diputada, y encienda mi micrófono porque si no, no queda registrado. Señor presidente, pido la palabra. Ya, adelante, tiene la palabra y enciende el Yo micrófono. prefiero, presidente, que votemos en orden, porque no quiero votar de forma conjunta las indicaciones que no tienen, perdón, las letras que no tienen indicación. Yo prefiero que vayamos votando letra a letra porque así nos va quedando claro para dónde va el proyecto. En cambio, si agrupamos al final las letras que no tienen indicaciones, puede inducir error. Yo prefiero, presidente, que votemos en orden. Yo también soy de ese criterio. Ya, perfecto. Yo soy también de ese criterio. Lo que pasa es que cuando se quiere votar algo por separado, Después se se votan pide la todos. votación Sí, separada. sí. Por Yo- ejemplo, si no se agrupan, pero bueno. Yo también para mantener un Perfecto. orden. Entonces entendemos que Sí, una solicitud de así votación es, no separada va a ser de que la después que ya tengamos el proyecto todo aprobado, se rechaza lo que no se aprobó en su momento y se nos cae todo el proyecto. Prefiero Vamos a la que letra B entonces, que ¿Sí? es subdividir o lotear para construir equipamiento. sí, se somete a votación la letra B. ¿Sí? Yo, presidente, por su intermedio, quisiera pedirle al Ejecutivo que nos dejara súper claro a qué se refiere con la palabra equipamiento. Solo para saber cómo enfrentar esta letra B, por favor, presidente. Vivienda en realidad, yo creo que tiene más claro qué significa Bueno, equipamiento para técnicamente este yo no concepto. Yo no soy vivienda técnicamente, pero respondo por lo mismo. Sí. Equipamiento es, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones se clasifican las actividades y los destinos de los edificios para la planificación urbana, para los planes reguladores, en varias categorías, en vivienda, áreas verdes, equipamiento. Equipamiento es una categoría grande que incluye educación, salud, deportes, etcétera. Y luego están las actividades industriales o asimilables a la industrial y así. Entonces el equipamiento es todo lo que son servicios, como lo que acabo de señalar. Un colegio es un equipamiento, un ¿Una sede CESFAM social? es un equipamiento. ¿Una sede social puede ser? Una sede social es un equipamiento también, sí. Sí, diputada Naya. A ver, para entender bien, sí, me queda claro, colegios, etcétera. Pero por ejemplo, me pregunto yo, ¿un restaurante? Eso entraría en categoría comercial y no equipamiento. Sí. Pero una piscina, un club, una sede social, una capilla, entraría como equipamiento también, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta mía es, si no se va a poder subdividir o lotear para construir equipamiento, por ejemplo, un condominio que quiera construir una capilla de algún tipo de religión no va a poder hacerlo. O un condominio que tiene todos sus bien cercados, que cumple con todas las normativas, pero quiere tener, por ejemplo, un área verde, un área común donde haya una piscina, donde haya juegos infantiles, donde haya una pequeña plaza, tampoco lo va a poder tener. ¿De acuerdo a esta letra B? Esa es la pregunta. Sí, presidente. No, la verdad es que están autorizadas siempre las actividades religiosas, deportivas y de seguridad, digamos un cuartel de carabineros, etcétera. Tiene un mecanismo más adelante en el mismo artículo que lo establece como siempre admitidos. Por lo tanto, no entra como equipamiento, sino que tiene derecho, por derecho propio, tiene la posibilidad de tener un... eso es. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda respecto al...? Se somete a votación. La letra B, en este caso. El La letra B del artículo 55, ¿sí? propuesto el numeral 2. Diputado Alinco. Vamos a votar La letra la B. B de que se subdividir o lotear para construir equipamiento. Eso es como excepción, ¿no es cierto?, en el caso de... No, el proyecto. Es parte del proyecto. El proyecto que presenta el Ejecutivo. A favor. A favor, dice. A favor, entonces. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen.
Diputada Laura. Diputada Marzán. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Rosas. Diputada Veloso. Diputada Valls. Y presidente. A favor. 12 votos a favor. Ninguno en contra, ninguna abstención. Que aprobar la letra B. Aprobar la letra B, entonces, el artículo 55 propuesto. La Vamos letra a la C. A continuación señala lo siguiente: subdividir o lotear para construir hospedaje turístico. Y sobre esa letra C se ha propuesto una indicación del diputado Coloma y la diputada Valls para reemplazar esta letra C por la siguiente: C. Subdividir o lotear para construir servicios de alojamiento turísticos de acuerdo a lo definido en la letra H del artículo 5 de la ley número 20.423. Diputado Coloma o diputada Valls. Así que el diputado Coloma. Sí. No es nada más que la definición, porque hospedaje turístico no existe como definición de acuerdo a la normativa, por eso que está para que sea muy preciso en esa nomenclatura, digamos. Eso es un tema netamente de... Es para precisar... Para que precisar que no hay hospedaje, como dice acá, como está detallado, bueno, nos podrán decir acá, pero como hospedaje turístico, así como está señalado, no está reconocido, sino que es servicio de alojamientos turísticos. Eso es lo que está definido en la letra H del artículo 5 de la 20.423. Muy bien. Don Esa es la definición. Jorge diputada Navellán, antes de dar la palabra al... Sí, es que tengo una duda y reconozco que me declaro ignorante respecto del detalle de la ley 20.423 de la letra H del artículo 5, porque por servicio de alojamiento turístico, de acuerdo a lo definido en esta letra de este artículo de esta ley que mencionan acá, es cabañas, por ejemplo, moteles, sitio de camping, o también podría eventualmente, me pregunto yo, ser un hotel de 10 pisos. Esa duda tengo. Podemos acceder al artículo 5, letra H de la 20.423 para decir efectivamente qué es lo que dice. Y con eso clarificamos la duda. El artículo 5 de la ley 20.423 señala: para los efectos de la presente ley y de la actividad turística en general se entenderá por, y la letra H señala: servicios de alojamiento turístico, establecimientos que se provee comercialmente, en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un periodo no inferior a una pernoctación, que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva con fines de descanso, recreo, deportivos, de salud, estudios, negocios familiares, religiosos u otros similares. Esa es la definición. Don Jorge Maluenda, perdón, no sé, el Ejecutivo. Pero, sí. Don Pablo. Gracias, presidente. Nos parece mejor la redacción que se propone en la indicación, pero por su intermedio a la diputada Navellán le quiero decir que eso está regulado por otros cuerpos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ordenanza, las alturas, todo eso hay otros cuerpos que lo regulan. Por lo tanto, esto no da pie para que por sí solo tenga un edificio... No, también en la altura está regulado. Sí. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el cambio... Enciende el micrófono. Presidente, hay otras leyes, volvemos, por ejemplo, el Casino Monticello, ¿no? Esos proyectos, la ley de turismo, ahí autoriza que pueden construir hoteles, etcétera, hay distintas situaciones, pero lo importante es lo que se ha dicho, acá nadie quiere terminar con el hábitat rural, sino que fomentar lo que se haga bien, y todo lo que es turismo es parte de aquello, ¿no? Y es lo que hace de manera explícita el proyecto. Diputada Navellán tiene la palabra. Sí, ¿sabe lo que pasa, presidente? Que yo estoy totalmente de acuerdo, porque no puedo dejar de pensar en... Ya, pues compañero, no puedo dejar de pensar en Malalcahuello, por ejemplo. Malalcahuello es un lugar maravilloso, donde efectivamente hay un centro de esquí con un hotel grande, pero el resto básicamente son cabañas que están incorporadas en la naturaleza, que está todo muy bien hecho. Pero me preocupa que eventualmente
esto pueda implicar que la cuestión se transforme en algo ya de otro tenor. Entonces, esa preocupación, yo entiendo la normativa que me plantea usted en términos de que claramente aquí hay rasantes, hay un montón de otras cosas, pero me preocupa, porque estamos abriendo la puerta, por un lado, a una empresa turística que puede perfectamente darse en parcelaciones, o a lo mejor en una de esas, a una un poco más grande, bastante más grande. Me preocupa un poco dónde puede estar el límite para eso. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra, o el Ejecutivo en realidad. Presidente, aquí Pablo puede complementar. Recordemos por su intermedio de que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en esto con la diputada Navellán. De unas cosas que a uno le horroriza es como hemos ido perdiendo patrimonio en varias zonas del país por varios factores, municipios que no cobran los derechos de publicidad, por tanto se llenan de plástico, etcétera. Cuando en todo el sur de Argentina las provincias llevan la regulación, a propósito por ejemplo, de Río Negro, de Chubut, las provincias llevan la regulación y allí las provincias, en algo que está en paralelo, que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los famosos PROD, pueden pedir ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en todo el sur de Argentina piden dos condiciones: de que exista algún elemento de piedra y madera en las fachadas, y con eso amarran paisaje. Pero eso es algo que tenemos que creer en la descentralización y dependerá de cada región. Ahora, estamos en Chile, ahí siempre hay avispado. Ojalá que no terminemos con gente que dice que esto es para turismo y en el fondo no nos pongamos en esos casos, un conjunto de vivienda, ¿no? Pero bueno, hacemos todo lo que se puede con la regulación, como bien lo señala Benjamín Moreno, el diputado, que es el espíritu de este proyecto. Diputada Flor Báez, tiene la palabra. Presidente, que me parece que el planteamiento de la diputada Navellán es una preocupación que la tenemos todos y que no es materia del articulado que estamos proponiendo cambiar, porque en ese sentido nosotros estamos dejando mucho más acotado. O sea, si quedara como está el Ejecutivo hospedaje turístico es lo mismo, o sea, la preocupación que ella plantea es la misma. Y más, porque queda más amplio. Nosotros lo acotamos a la normativa legal, más allá de que, obviamente, eso, o sea, la preocupación está de que no aparezcan las inmobiliarias, los hoteles, que algunas sí yo comparto en todo caso, pero que tiene que ser con el medio ambiente, en fin, respetuoso. Pero eso es un tema más de forma. El debate no es en este Votamos caso. la letra C, propuesta por el Ejecutivo en primer lugar y después la indicación, ¿verdad? No, la indicación sustitutiva entera. Ya. Si se aprueba, simplemente queda rechazado. Ya, entonces se votan las indicaciones, la indicación número 5, propuesta por el diputado Coloma y la diputada Báez. Diputado Alenco. Abstención. Diputado Bugueño. A favor. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. Diputada Labra. Diputada Marzán. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullado. Diputado Rosas. Diputada Veloso. Diputada Báez. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Queda aprobada entonces la indicación 5 que reemplaza la letra C del proyecto. Aprobada la indicación número 5, los diputados Coloma y Báez. Corresponde ahora ver la letra D. De este inciso segundo del artículo 55. Esta letra D señala subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales. No hay indicaciones al respecto. Adelante, diputada Navellán. Yo creo que aquí es realmente importante escuchar al Ejecutivo, porque si el espíritu es, en esta Comisión de Agricultura, proteger el tema agrícola, etcétera, etcétera, pero el gobierno está planteando subdividir o lotear para construcción de viviendas sociales, entonces ya el nivel de incongruencia es como un poquito mucho. Entonces, me gustaría escuchar al Ejecutivo en esto, presidente. Gracias. Adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, esto es una facultad que está hoy día en la ley, antes de ser modificada. Todos estos literales que estamos recorriendo en este momento están casi todos en la ley actual, lo que pasa es que están redactados de una manera más
más continua, difícil de definir cada uno por separado. Entonces, al ponerlo por letras, el proyecto de ley lo que pretende es ordenar eso y que sea más claro entender cada actividad que se aprueba. Por lo tanto, en esto no hay un cambio respecto a lo que está en la ley actualmente, sino que se mantiene la facultad de poder aprobar para permisos de edificación con destino de viviendas de interés de viviendas sociales. Se cambia la redacción para que sea más preciso. En la letra F hay otro punto parecido que quizás al discutirlo también se va a unir esto, pero básicamente en la letra D lo que se dice es subdividir y lotear para la construcción de viviendas sociales, reemplazando lo que en la ley actual dice construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1000 UF. Todo eso se separa en 2 letras, pero no hay cambio de fondo. Diputada Navellán tiene la palabra. Bueno, me ratifica mi opinión respecto de esta indicación. Yo agradezco que el proyecto se pare por letras porque queda mucho más claro además lo que uno está votando. En vez de votar cosas que uno dice, pero ¿y cómo voté esto a favor? No me di cuenta. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta. Y sinceramente considero que si estamos poniendo acá la posibilidad de subdividir para ciertos efectos bien específicos y queremos preservar el campo, incluso originalmente el gobierno pretendía, acuérdense ustedes, presidente, que aquí solo hubieran actividades agrícolas. Recuerda usted, presidente, toda la discusión que tuvimos en torno a si se podía construir una casa o más, o si esto tenía que tener un no sé qué porcentaje tremendo del terreno subdividido dedicado solo a la actividad agrícola. Pero acá vienen y nos plantean la posibilidad de construcción de viviendas sociales. O sea, yo no sé si el ministro o alguien de vivienda o de agricultura podrán tener alguna idea de cuántas viviendas sociales pueden caber en 5.000 metros. Entonces, la discusión inicial era se puede construir una casa o 2 casas. Casas para los parientes, cercanos o lejanos. Solo casas para los hijos, no para los hijos. Pero ahora llegamos a viviendas sociales de un salto. Pero este fue un salto más que olímpico. O sea, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esto. Y de verdad me da lo mismo que esté en la legislación actual. Esa es una de las cosas malas que tiene la legislación actual. Creo que no se puede subdividir para viviendas sociales porque perdemos todo lo que queremos preservar del tema campo. Acá sí transformamos en ciudad los sectores que se parcelen. Y si lo que queremos es que hayan ciudades, pero aparte sectores de parcelas ordenadas, acá lo que estamos haciendo es hacer lo que sucedió en Colina, por ejemplo. Le voy a dar la palabra al diputado Cono para que pueda responder el Ejecutivo las dudas. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, a diferencia del diputado Navellán, yo valoro esta indicación. Si hay una realidad. ¿Qué ocurre en las comunas rurales del sur de Chile, chicas, con un plano regulador antiguo que se estableció un núcleo urbano que ya está absolutamente colapsado? Entonces hay 2 opciones, o decirle que se vayan a las familias a otra parte, o en lugares acotados, con las urbanizaciones correspondientes, poder construir viviendas sociales. Nadie está diciendo que sean 5.000, pueden ser incluso más. O sea, muchos de los proyectos habitacionales actuales se construyen en terrenos que originalmente son urbanos, que lo que se hace es la trampa al cambio de uso de suelo, y se urbaniza y se construyen viviendas sociales. A mí me parece que lo contrario, lo que va a ocurrir es que en todas las comunas donde no hay suelo urbano disponible, le vamos a estar diciendo a las familias que se tienen que ir de sus comunas porque no va a tener a dónde construir una vivienda social. Yo al revés, yo creo que, porque nadie está pensando además en construir poblaciones, viviendas sociales de 100.000 casas. Son generalmente conjuntos de 60, 70, 80 casas que son urbanizadas en terrenos de 250, 300 metros. Esa es la realidad del país que le permita a las personas quedarse viviendo en su comuna. Yo en este caso valoro y voy a votar a favor de esta indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, diputada, para ir concluyendo y para llegar la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Es que yo creo que acá efectivamente lo que dice el diputado Coloma es una realidad. Hoy día hay poco suelo para construir en Chile, hay una pésima planificación urbana, los planes reguladores en general están atrasadísimos y se avanza muy poco en ello, totalmente de acuerdo. Pero entonces, a ver, esto es como cuando el señor Izaguirre dijo que a los estudiantes había que bajar los patines para nivelar, po.
Entonces hagamos la pega, pero hagámosla bien hecha. Propendamos a que los planes reguladores se actualicen como debe ser. Propendamos a que las ciudades limiten sus espacios, por así decirlo, de la manera correcta, pero no por una falencia de quienes no han sido capaces de hacer la pega en las comunas y en el Ministerio de Vivienda. Sencillamente ampliemos a que el campo se transforme en ciudad. ¿Y los límites quién los va a poner? Porque aquí dice en terrenos acotados. Bueno, ¿y quién va a acotar los terrenos? Y el día de mañana, en vez de tener 10 años de atraso, el plan regulador va a tener 20, vamos a seguir en la misma situación y nuevamente va a haber que vender una parte del campo para hacer ciudad porque no, que el plan regulador salía muy caro, no que los estudios, no que el tiempo. No, pues presidente, si vamos a hacer la pega y tenemos un problema de necesidad de construcción de viviendas sociales o de cualquier tipo, más bien de ampliación de las ciudades, bueno, propongámonos hacer la pega de ampliar las ciudades de manera ordenada y hagamos la pega de los planes reguladores, pero no pongamos acá el parche antes de la herida, pues. Acá estamos abriendo la puerta a que los planes reguladores jamás se actualicen o se sigan demorando cualquier cantidad de tiempo, pues, presidente. Porque al final del día, ¿qué incentivo puede tener un municipio en actualizar su plan regulador en cuanto a poder tener más construcción de vivienda, etcétera, si sabe que da lo mismo, le compro el terreno al agricultor que vive a 2 kilómetros y ahí hago unas casas de vivienda social? No, pues, presidente, acá tenemos que cuidar que las cosas se hagan bien. Y si hasta ahora no se han hecho bien, bueno, hay que asumir y hacer la pega de una vez por todas, pues, presidente. Si yo voy a votar absolutamente en contra de esto. Y aunque los votos de la derecha estén a favor de esto, me parece que están equivocados, porque no están considerando que aquí la pega por décadas no se ha hecho bien en términos de los planes reguladores y se ha permitido de parte de los municipios y por supuesto de parte del Ministerio de Vivienda desde hace décadas que esto siga siendo algo que llevamos ahí metido en el bolso y que nadie lo solucione. El tema de los planes reguladores ha sido una discusión eterna, porque los municipios no tienen ningún incentivo para mejorarlo. Y con esto lo único que estamos logrando es que menos aún los pongan al día. Gracias, presidente. Déjeme ir adentro. Diputada Consuelo Veloso. Gracias, presidente. Creo que es un debate bastante interesante. Lo que pasa es que me parece que lo que plantea el diputado Coloma por su intermedio es de qué forma privamos a las personas a que tengan acceso a una vivienda con la tremenda crisis habitacional que tenemos hoy día si es que no hay suelo disponible. Pero por otra parte también, en mira también a la finalidad del proyecto, lo que plantea la diputada Navellán es bien interesante. Si lo aterrizamos, y en esto me gustaría preguntarle al Ejecutivo si ha previsto este problema o tiene alguna idea de cómo abordarlo, que también con la llegada de personas llegan animales domésticos que terminan generando o podrían generar un perjuicio a los agricultores o quienes tengan animales a los lados. Creo que es un debate bien complejo como para resolver, estar a favor o en contra. Me declara un poco en la duda y me gustaría saber si lo han pensado, igual que es un problema que se va a generar. Gracias, presidente. Ejecutivo, varios temas planteados, tiene la palabra. Presidente, en el CONICIVIL, que son hartos ministerios, también se escuchó muchos actores. Hay que entender bien esto y recordar a Santo Tomás de que hay males menores. Pero quiero que, por su intermedio, presidente, que escuche la diputada. Que escuche. O sea, mire, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que es parte de lo que está diciendo la diputada Veloso. Hay algunos casos, no son todos, hay casos de parcelaciones que la gente es seria, pero muchas parcelaciones terminan en loteos de 12, 14 casas en 5.000 metros, donde no hay lo que tiene un conjunto, estamos hablando no de vivienda social, conjunto de viviendas sociales, es un conjunto, como estuvimos con el diputado, pero dice de viviendas sociales, se refiere, sí. Lo que pasa es que ahí entramos en materia que no es de este proyecto de ley, pero tiene que ver cómo se regula la construcción de las viviendas sociales en el país, y es en base a conjuntos.
Existe también la vivienda rural social, y hay un subsidio especial para eso, que es una vivienda aislada en un terreno, pero eso no tiene incidencia con este proyecto de ley, porque es la prerrogativa del propietario de vivir en su terreno. Para lo que estamos hablando aquí es solamente refrasear lo que ya dice la ley actualmente, y lo que permite es cumplir con la obligación del Estado de poder proveer de alguna manera acceso a la vivienda a personas que probablemente nunca van a vivir en una ciudad. Pero sí, y esto tiene una tradición larga en Chile desde los villorros agrícolas, desde los años 70. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí no es agregar una nueva puerta donde se pueda urbanizar el territorio rural, sino que está refraseando la facultad que hoy día existe, que es construir viviendas sociales en el área rural sin tener que esperar un plan regulador y sin tener que esperar una serie de otras cosas. Pero la manera en que se construyen esos conjuntos residenciales está regulado por otros cuerpos legales y por los subsidios, etcétera. Entonces tampoco queda abierto así como que se construya cualquier cosa. Ministro, tiene la palabra. La Fundación San José de la Dehesa de la Trapa construyó más de 300 proyectos de vivienda social rural, agrícola, Patagua Cerro, entre otros, que eran conjuntos precisamente concentrados como aldeas rurales o villorres rurales, que es lo que se recomienda ahora. Ahora, son muy pocos los municipios rurales del país que regulan no solo la cabecera comunal, sino que Lanco un buen ejemplo. Lanco tiene regulación sobre Lanco y también sobre 3 aldeas rurales y cómo crecen, y ahí se genera una oferta en la lógica que comparto suya. Pero frente a lo que sabemos, las tomas en los interfaces urbanos rurales, la precariedad ante los incendios, etcétera, etcétera, el no permitir de que puedan haber conjuntos de vivienda social en la zona urbana, porque todo es bastante urbano, sería un grave error que aumentaría las dificultades. Sí, diputada Nayana, adelante. Presidente, solo 2 cosas. Uno, con respecto a las tomas que dice el ministro, hoy día existe, gracias a Dios, la ley de usurpación. Por lo tanto, así como esperamos que en el momento que esa ley se promulgó ayudara a que se desincentivaran las tomas, también esperamos que los terrenos tomados, que son del gobierno a través de bienes nacionales, ellos pidan las órdenes de desalojo, porque la única forma de lograr que no se sigan produciendo tomas es cuando el dueño pide el desalojo. Ese era un paréntesis. Mire, presidente, yo entiendo, acá estamos frente, tal como dijo la diputada Veloso, este es un tema gordo, porque por un lado tenemos una clarísima necesidad social. Hoy día hacen falta viviendas. Necesitamos de alguna manera tratar de llegar a solucionar esa demanda social, que es súper justa, porque muchos necesitan vivienda y no hay una oferta necesaria. Pero por otro lado, estamos diciéndole al campo, a la zona agrícola, oye, ¿sabes qué más? Como nosotros en tu comuna no tenemos el plan regulador al día, entonces te vamos a dar la posibilidad de que estas hectáreas que eran productivas, de campo, de cosas agrícolas, hoy día no solo se parcele en parcelas con poquitos habitantes, cosas que no generen de alguna manera un impacto tan grande en lo que es basura, en lo que es agua, etcétera, que eran todas las externalidades negativas que sabíamos que producen las parcelaciones, sino que además acá te estoy permitiendo que tú puedas comprar un paño, subdividirlo para construcción de viviendas sociales, por lo tanto, muchas más viviendas por metro cuadrado que las que habrían si fueran simplemente parcelas, con casas individuales, pero el problema acá es todo lo que esto va a generar como impacto negativo. Para los municipios, la recolección de basura, la entrega de agua. O sea, a ver, acá no se va a poder hacer un pozo para sacar agua para 5 parcelas o para 2. O sea, estamos hablando que aquí tiene que haber una planta de tratamiento de agua. Acá el tema iluminación no va a ser menor. Acá el flujo vehicular no va a ser menor. Entonces son justamente todas las externalidades negativas
que en un principio estábamos todos de acuerdo que queríamos evitar en el campo. Y con esto, que hoy día existe, pero hoy día con esto lo estamos perpetuando, porque vuelvo a insistir, acá no hay un incentivo para solucionar el problema. El problema es que no se ha hecho la pega de tener los planes reguladores al día y de tener un programa de viviendas como corresponde que obligue a los municipios a tener sus planes reguladores al día. Acá lo que se está haciendo es permitir el parche. ¿Y hasta dónde va a llegar el parche? ¿Hasta cuántas hectáreas va a llegar el parche? Estos villorrios rurales, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Me entiende? Entonces, yo no entiendo. Por un lado, queríamos evitar las externalidades negativas, pero seguimos incentivándolo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo entiendo la necesidad social, pero la solución a la necesidad social no pasa por generar un problema rural. Eso es lo que yo planteo. Diputada Baice, diputado Moreno. Sí, bueno, yo primero decir que creo que este artículo es tremendamente importante y ahí coincido con la diputada Navellán, más allá de que efectivamente hay un derecho a la vivienda y una necesidad de vivienda, pero aquí tenemos que equilibrar también, y yo a lo menos creo que hay que mantener la vocación rural de nuestro Chile. Y a mí me parece que esto, aquí cuando decía el señor Maluán, ya, decía, aquí no estamos haciendo como nada nuevo, aquí igual se va a permitir que puedan construir casas en el campo para la gente que vive ahí. Claro, si es para postular al subsidio rural, eso es un tema que existe y postula a la gente del campo a su subsidio, pero aquí estamos hablando de conjuntos habitacionales, de poblaciones en el fondo, sin desmerecer, no lo digo denostativo, sino que es por la cantidad. Y más allá de lo que decía la diputada Veloso, que lo hemos hablado en otras ocasiones, todo lo que llega, el problema de agua, que llegan los perros, los animales que provocan daño, pero finalmente lo que ocurre es que se cambia la vocación y se pierde suelos que pueden ser agrícolas y de alta, digamos, de muy buen nivel. Por supuesto, equilibrando ahí necesidad de vivienda, necesidad de mantener los suelos, producir alimentos y sobre todo un tema también de identidad de Chile. Yo creo en eso. Y a mí me parece que aquí efectivamente como que se contrapone todo lo que se quería evitar y se abre la puerta a que se puedan hacer, y por eso digo, voy a los planes reguladores y ahí creo que si es verdad, me dirán, no, es que se demora mucho en hacer las ampliaciones o las actualizaciones, pero eso es lo que está al debe ya hace rato en Chile, entonces tiene que mejorarse. ¿Para qué? Porque el plan regulador es un instrumento de planificación que te permite crecer de manera ordenada. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Si que vemos un mapa, podemos aparecer aquí un conjunto habitacional, después otro acá. ¿Cuántos kilómetros de distancia? En Cañete está el hecho, a más de 15 kilómetros de la ciudad se generó, compraron el terreno, en ese tiempo se podía hacer y se hacía de manera media torcida, digamos, en base a la necesidad habitacional, surgió esta paralización de la posibilidad de hacer todo esto que dio lugar a este proyecto incluso, y ahí están sin poder regularizar. Me dirán, qué bueno que ahora salga, pueden regularizar, no sé si es para atrás esto, pero a mí no me parece que haya una población instalada a cuántos kilómetros de la ciudad. O sea, a mí me parece que aquí a lo menos debería ponerse entonces una norma que sea a tantos metros como mínimo de lo que es hoy día el límite urbano, o máximo, mínimo, en fin, pero para que si hay una necesidad habitacional y efectivamente el suelo es escaso, lo sabemos, y hay provincias como la nuestra, la mía, donde hay un propietario casi que está en varias comunas a lo menos, bueno, pero que se vaya extendiendo ahí en el límite para que todo esto que hablamos del agua, del camión de la basura, la electrificación, que además al Estado de Chile le sale más barato, porque después se hace el problema y después viene la solución, ¿cierto? Entonces después hay que instalar todos los servicios básicos, empezamos de atrás para adelante. Y aquí estamos haciendo que se institucionalice el partir de atrás para adelante. Yo creo que así no es la forma. Se planifica el uso del suelo y de ahí se empieza a generar entonces la ampliación y el crecimiento de los espacios que la gente que vive en la ciudad tiene que tener una connotación y una vocación urbana. Y tiene que ordenarse. Si no, aquí no vamos a lograr nunca ordenar, y que entonces la prestación de servicio de todos los otros que son salud, educación, todo lo que es una obligación del Estado sale más difícil, sale más caro, porque esa gente no tiene el acceso. Ellos no son del campo, están ahí porque simplemente no tenían otra opción. Y finalmente la vida les sale no más fácil. Tienen la casa, sí, pero hay que pensar todo lo que pasa en el futuro. Entonces, a mí, la verdad que esta norma me provoca un problema. No tengo claridad porque, claro, si no decir, no le está negando la posibilidad de que la gente tenga casa, no eso, yo creo que tengan casa, pero quiero que se planifique ordenadamente y que no se invada, en algunos casos, el campo
para generar pequeños ciudadelas que al final son un problema también para el Estado. Gracias. Pido la palabra a la diputada Nullao, pero antes de este tema, creo que aquí efectivamente estamos en una situación bien compleja. Los que hemos sido autoridades comunales, sabemos que los planes reguladores comunales demoran una enormidad en ser aprobados y tomar razón por parte de la Contraloría General de la República, donde las observaciones, después que hacen una, se corrige, después viene otra, y nunca están todas conjuntas. Y eso, un plan regulador puede demorar 15 hasta 20 años en ser aprobado. Y eso genera que tengamos que establecer esta norma para no tener que sencillamente decir a la gente, mire, espere 15 años que el plan regulador se apruebe y después de los 15 años vamos a postularle, ¿no es cierto?, este proyecto habitacional, porque así se llama, ¿no es cierto?, y espere otros 15 años más hasta que se apruebe el proyecto habitacional. Entonces, lamentablemente aquí estamos legislando para tapar un hoyo respecto a una situación que se genera producto del retraso en la aprobación de los planes reguladores, que yo creo que no hay ninguna ciudad del país que tenga un plan regulador vigente al día, porque cuando se aprueba el plan ya está atrasado. Y permanentemente estamos con esta situación. Diputado, no sé si Nullao Moreno había pedido la palabra primero. Ya, don Benjamín Moreno. Gracias, presidente. Gracias, Emilia. Diputada Nullao. A ver, yo creo que se tiende a confundir en el debate varias cosas que creo que es bueno separarlas un poco. Por lo menos lo que yo he podido ver en distintos lugares agrícolas, cuando se empieza a perder el suelo, no se pierde porque haya generalmente una intención de un llamémoslo, empresario inmobiliario desatado por dedicarse a hacer parcelaciones. ¿Por qué? Por un motivo económico, básicamente. O sea, un terreno que es productivo, ya sea de siembras, de cultivos anuales, de frutales o de otra cosa que tenga un uso agrícola productivo y que tenga una rentabilidad que le permite mantenerse en esa categoría y que tiene además de eso la aptitud agrícola, la calidad del suelo, cosas necesarias como la disponibilidad de agua, por definición pasa a ser un suelo generalmente más caro para la parcela, más caro para la construcción de viviendas sociales. Entonces, el permitir o no la construcción de viviendas sociales en un lugar agrícola no es lo que te está generando que se empiecen a subdividir esos lugares. ¿Ya? Aquí separemos esas dos cosas. O sea, si la letra D se aprueba, esto nos va a generar que se pierda suelo agrícola. No, el suelo agrícola se pierde por distintos motivos. Por la erosión, por diferentes incendios forestales, donde no se ha reforestado en distintos lugares del secano costero, en las regiones de O'Higgins, de Maule, de Ñuble, de Biobío, de la Araucanía. Se pierde por acceso a agua, se pierde por infraestructura de riego, se pierde porque distintos tipos de producción, ya sean anuales, frutales u otros, dejaron de ser competitivos económicamente, ¿ya? Porque cuando tú tienes algún tipo de cultivo frutal que por definición es competitivo, el suelo por definición también es más caro. Casos de esto hay uno bien puntual. Hace poco, 2 semanas, estuve con el alcalde de Sagrada Familia y el problema que tienen en Sagrada Familia precisamente es que el suelo urbano compite con plantaciones de cereza, que es un cultivo que es muy productivo y es muy rentable económicamente. Por lo tanto, las tierras aptas en esa zona para eso son mucho más caras. Aprobando esta norma, ¿se va a perder terreno agrícola ahí? No, no se va a perder. Hay que ser súper claro en eso. Entonces, separemos esas dos discusiones. No se va a perder. ¿Por qué se pierde? Porque, por ejemplo, podemos tener problemas con los granos en la región de la Araucanía, con la misma seguridad que tienen que ir a cosechar con fuerzas especiales al lado, por el terrorismo en la Araucanía y una serie de otras cosas. ¿Ya? Podemos perder competitividad porque hay distintos frutales o cultivos anuales que sufren por temas de invierno, por temas de verano, por sequías, por disponibilidad de agua, porque se hace menos competitivo. El mismo caso, por ejemplo, los arándanos que entró a competir con Perú, la uva que estaba compitiendo con otros países también, lo generan y lo hacen menos competitivo. Cuando en su minuto se podía cultivar uva en la región de Atacama, los terrenos que eran aptos para la uva en esa región y que tenían riego eran mucho más caros que cualquier otro terreno que se pudiera usar en viviendas sociales. Entonces, esto no es lo que genera esto, ¿ya?
La tierra se empieza a perder por diferentes factores y es como se dice, es multicausal. Dicho eso, me llama la atención que primero digan, hay un problema en los municipios, en la planificación de los instrumentos de planificación urbana, los planos reguladores, y acto seguido me digan, la pobre municipalidad tiene que ir a recoger los desechos. Yo pregunto, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de los municipios? Y aquí no es un color político o un nombre, porque siempre te dicen que le falta plata, pero tú vas a una oficina municipal y operadores políticos sobran. Tú vas a distintos lugares y pasa, en buen chileno, de chincol a jote. Entonces, ¿le vamos a exigir la responsabilidad completa al municipio de que tiene que tener los recursos para los servicios básicos y que a la vez tiene que trabajar con los planos reguladores? ¿O le vamos solamente a exigir la responsabilidad en los planos reguladores y después vamos a decir, pobrecitos, los servicios básicos? Yo creo que aquí la cosa tiene que ser pareja. Si este proyecto está acá, es precisamente por un atraso en una responsabilidad de municipio. Hay alcaldes que llevan 20 años y dicen, no hemos podido sacar el plano regulador. Compadre, si en 20 años no eres capaz de sacar el plano regulador, es porque tenemos la solución en manos del problema. Entonces, ¿y esto genera ese problema? No. ¿Qué es lo que estamos generando? Si es que le ponemos más limitantes a subdividir o lotear construcciones de viviendas sociales, yo creo que estamos en el camino equivocado. Yo creo que la indicación está bien y creo que además, por lógica, nunca se te termina dando que te ponen un conjunto de viviendas sociales construido por el Servio, por lo menos lo que yo he visto en la región, no te lo ponen a 35 kilómetros, porque ellos tienen que llevar la electricidad, tienen que llevar el agua, tienen que urbanizarlo. Si aquí nadie llega y construye, no, porque los que construyen sin ningún tipo de urbanización son los que no son legales. Cuando estamos hablando de viviendas sociales, no es que a Perico Los Palotes se le paró las ganas de ir a comprar un terreno y hacer viviendas sociales y decir, acá tengo viviendas sociales a granel. Las viviendas sociales se construyen, se urbanizan, se lleva agua, se lleva la electricidad, se tienen los colectores de agua lluvia, se cumple con una serie de requisitos. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente falaz lo que se dice para estar en contra de ese artículo y creo que es de toda lógica que se mantenga este artículo. Porque uno, como dije anteriormente, esto no es la causa de pérdida de terreno agrícola. Dos, este proyecto no va a generar que se pierda menos terreno agrícola. Por más que digan que va a generar eso, no lo va a generar. Este proyecto no va a mejorar la infraestructura de riego, este proyecto no va a mejorar las cadenas logísticas, este proyecto no va a ampliar la capacidad portuaria para distintas exportaciones, este proyecto no va a mejorar la infraestructura de carreteras que requieren muchos productos agrícolas. Va a tratar de ordenar algo que se ha ido desbandando y que yo creo que no lo está corrigiendo bien. Pero dicho eso, creo que esta indicación tiene que ser aprobada porque de lo contrario estamos poniendo limitantes mucho más grandes y se está sobre exagerando lo que puede generar la letra D. Eso, presidente. Diputada Noyao y el Ejecutivo, a ver si alcanzamos a votar, porque estamos ya a 3 minutos. Es que ya... yo de aquí adelante voy a ofrecer 2 palabras por indicación, porque si no al final se transforma en un monólogo esta cosa. Diputada Noyao. Presidente, yo tengo una preocupación y sería importante que, como no vamos a votar por el tiempo, que el Ejecutivo pudiera también aclararnos. Yo comparto la ley vigente, pero creo que con respecto a los límites urbanos hay que dejar un máximo ahí para que se pueda extender los planos urbanos y donde podamos tener claridad dónde se van a construir las viviendas. Por otro lado, yo le tengo mucho miedo, y era una de mis críticas, y que yo avalaba lo que señalaba el señor ministro, de que ojalá tengamos menos construcciones de vivienda en la ruralidad. Y con los privados tenemos una gran cantidad de parcelas y donde también hay empresas inmobiliarias que han llegado a tener 300 viviendas. Tengo una crítica con ello y era el fundamento de este proyecto, pero si queremos salir con viviendas sociales
hacia esos lugares, tenemos que urbanizar, tenemos que contar con todo lo que señala la ley, las mismas ordenanzas municipales, y yo en ese caso hubiese preferido que podamos haber visto la posibilidad en una cantidad de kilómetros muy cercano a las ciudades, poder tener un ordenamiento ahí, porque también esto, si bien como dice el diputado Moreno, efectivamente esto nos quita suelo. Entonces yo no creo que tampoco el Estado tenga la posibilidad de irse alejando de la urbanidad, porque eso también le va a generar un problema a la gente de la urbanidad. No lo va a acercar a los lugares concentrados donde tiene que tener acceso al transporte, donde tiene que tener acceso a la salud, a la educación de los estudiantes. Entonces eso se aleja, y tampoco eso no es para la mirada de vivienda un desarrollo integral para aquella familia, por lo contrario, lo aíslo. Lo único que pueden estar en esas condiciones son precisamente la gente que tiene recursos, que puede construir sus propias viviendas y que puede tener urbanización o no, y lo resuelven porque tienen vehículos, porque tienen maquinaria para mejorar las condiciones del lugar en los cuales ellos quieren desarrollarse, tienen los recursos. Y así hemos visto cómo las ciudades fueron creciendo con una cantidad de... ¿Voy a pedir prórroga por 5 minutos? ¿No? Ya. ¿no? Ya. Entonces con una cantidad Termina de hablar ella y se acaba. de suelos, presidente, y crecieron. Lamentablemente se acabó el tiempo, no le puedo dar la palabra al Ejecutivo. Ya, sigo en la próxima sesión exponiendo. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la relación, entonces se levanta.